Buenos días, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Caminantes, oportunidades, ocupaciones, aspiraciones e identidades de los jóvenes rurales peruanos. Este libro que les muestro acá es la última publicación del fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy vamos a realizar la presentación de este libro, para lo cual nos acompañan los dos coordinadores de los diferentes estudios que incluye Caminantes, Carolina Trivelli y Rodrigo Gil, y tendremos también comentarios de Osvaldo Molina y María Luisa Burneo. El libro Caminantes es el resultado de un proyecto de larga duración realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en colaboración con RIMIS, Centro para el Desarrollo Rural de América Latina. Como todos ustedes saben, RIMIS es un centro de investigación que tiene su sede en Santiago de Chile, pero que trabaja en red a través de colaboración con centros de investigación de toda América Latina. En el marco de este proyecto colaboró con el Instituto de Estudios Peruanos en lo que se llamó el Grupo de Desarrollo Rural. Los grupos de desarrollo rural fueron una iniciativa financiada por FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola, que entre 2016 y 2020 reunió a expertos, académicos, funcionarios públicos y tomadores de decisiones para debatir una vez al mes o cada 2 meses sobre problemáticas relacionadas con el mundo rural, enfatizando en las vivencias y las realidades de los jóvenes peruanos. En el marco de los grupos de desarrollo rural se realizaron también una serie de estudios e investigaciones sobre la realidad de este colectivo, con los cuales pretendíamos no solamente alimentar el debate académico, sino también generar evidencia para la formulación de políticas públicas relativas a este colectivo de la población rural peruana. El resultado es este libro, Caminantes, que salió publicado, como les digo, hace unas semanas y que hoy presentamos. Caminantes reúne un conjunto de estudios realizado por académicos y académicas del Perú, en los cuales se desarrollan las diferentes interpretaciones relativas a la evolución del colectivo de jóvenes rurales peruanos. Como les comentaba, en esta presentación contamos con dos comentaristas. La primera de ellas, María Luisa Burneo, es magíster en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y profesora en la Universidad Católica de Lima. El segundo comentarista, Osvaldo Molina, es economista, licenciado por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por la Universidad de Oxford. En la actualidad es director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, REDES, una organización que busca difundir la evidencia para mejorar la formulación de políticas públicas. La dinámica de la presentación consistirá en que cada uno de los dos comentaristas realizará sus comentarios por espacio de 10 o 15 minutos y posteriormente tendremos las palabras de Carolina Trivelli y de Rodrigo Gil como los coordinadores del volumen Caminantes que hoy presentamos. María Luisa, cuando quieras te cedo la palabra. Gracias, Raúl. Buenos días a todas y todos. Yo creo que me voy a ir más hacia los 15 minutos. Gracias por la invitación a Carolina y a Rodrigo y al IEP para comentar este trabajo. Bien, los retos que enfrentan los y las jóvenes rurales y sus trayectorias son un tema fundamental para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, a pesar de que en los últimos 10 años es posible encontrar trabajos interesantes sobre el tema, este continúa siendo un tema poco discutido y sobre todo poco atendido desde el Estado. Incluso en algunos capítulos de este trabajo se plantea que el problema de los jóvenes rurales ha sido invisibilizado por demasiado tiempo. Uno de los problemas que encierra el tema de los jóvenes rurales es que aún está rodeado de ciertas miradas anacrónicas sobre la ruralidad y de ciertos sentidos comunes sobre la migración y sobre cómo se proyecta en la vida de estos jóvenes. Quizás lo más valioso de este trabajo, por lo menos en mi lectura, es que propone una mirada analítica que busca romper esos sentidos comunes y lo hace a partir de evidencia, tanto de datos duros, censales, que muestran con mucha claridad tendencias demográficas de trayectorias educativas, la situación del empleo, la movilidad en el territorio, por ejemplo, en los trabajos de Carlos Urruti y Carolina Trivelli, pero también lo hace con datos cualitativos recogidos a través de historias de vida, reconstrucción de trayectorias, mapas de voces y otras herramientas a través de las cuales se muestran la multiplicidad de trayectorias de los jóvenes rurales, recogiendo sus propias narrativas, como en los trabajos de Adrián Urrutia y Carolina y el trabajo de Raúl Asensio. Son 5 los trabajos que nos presenta el libro Caminantes, además de una nutrida y reflexiva introducción de Carolina y Rodrigo Gil, sobre los cuales voy a hacer una mención rápida, pero me voy a centrar en algunos de los ejes transversales a los textos
que creo que nos pueden brindar una idea de la imagen general que nos proyecta el libro. El título, Caminantes, hace referencia a la idea de desplazamiento, a la idea de movilidad, pero también a la idea de un camino que se va construyendo sobre la marcha, con idas y venidas y muchas veces atravesando un paisaje que puede ser bastante agreste. Entonces, veamos estos ejes o aportes centrales que nos ofrece el libro. Como estudiosa de los ámbitos rurales, creo que uno de los aportes más importantes es que nos propone una nueva forma de comprender y caracterizar a los jóvenes rurales, más fluida, más dinámica y sobre todo con un énfasis en la alta movilidad espacial entre lo que varios de los autores y las autoras del libro llaman el continuo rural-urbano. Desde un punto de vista analítico, también es posible recoger la importancia que tienen en los diferentes textos los territorios y sus particularidades, y cómo estos definen la manera en que se van a configurar estas trayectorias, o como les llaman Carolina y Adriano Urrutia, estos vaivenes. Pero veamos cómo se trazan estos caminos y cuáles son los puntos de partida. Hay dos elementos clave a tener en cuenta a priori que quedan muy claros en los trabajos, digamos, más cuantitativos, sobre todo ofrecen los primeros dos capítulos de Carlos Urrutia y Carolina Trivelli. Un primer tema es que los territorios rurales no solo han cambiado, sino que han atravesado un proceso de transformación, con fuertes implicancias demográficas, socioeconómicas e institucionales. Estos jóvenes rurales, que hoy tienen entre 15 y 29 años, son una generación marcada por esa transformación. Y una consecuencia es que cuentan con mayores capitales económicos, humanos, sociales, para iniciar sus trayectorias de vida, a diferencia de generaciones previas. A estos capitales, los autores los han llamado recursos para aspirar. Y la manera en que se configuran estas aspiraciones depende de varios factores, como el capital familiar, el tipo de territorio de partida, pero también de la agencia de los propios jóvenes. Así, se plantea entonces no hablar de juventud rural como un paquete homogéneo, sino de jóvenes rurales. Ahora, un segundo factor. A pesar de esta transformación y de estos nuevos recursos y capitales, hay que decir que hay brechas que persisten y sobre todo estas brechas se observan en territorios con menos dinamismo y menos conectividad y para el caso de las mujeres jóvenes rurales que tienen aún menos oportunidades que los varones. Partiendo de estos dos puntos, los autores proponen que estos jóvenes rurales tienen mejores condiciones de partida que generaciones pasadas para trazar sus caminos. Pero no hay que confundir las cosas. Eso no quiere decir que estos caminos sean fáciles, no lo son, y eso queda muy claro en la lectura de los distintos capítulos del libro. Para mostrarlo, Carolina y Rodrigo nos proponen en la introducción una lectura de los trabajos que tome en cuenta una mirada multidimensional que considere los siguientes criterios analíticos: oportunidades, ocupaciones, aspiraciones e identidades. Y todos ellos además atravesados por las diferencias y brechas que están marcadas por el género, los grupos etarios y por el territorio. Los distintos trabajos nos permiten comprender cómo funcionan estas condiciones de partida, pero también cuáles son los problemas estructurales que persisten y cómo estos, de alguna manera, se van sorteando con esfuerzo, con ingenio, haciendo uso de estos distintos capitales en trayectorias bastante móviles que tienen como uno de sus ejes centrales a la migración como estrategia de vida. Pero aquí lo importante, y me parece bien interesante cómo los distintos trabajos lo ponen en evidencia, es que esta migración no es un camino lineal, como tampoco lo es la estrategia de vida en general de los jóvenes, sino que implica un conjunto de flujos en el tiempo y en el espacio. Es en este ir y venir, o en estos vaivenes, que se trazan las vidas y experiencias de los jóvenes rurales de hoy. Aquí se acumula lo que se conoce como capital territorial, pero también se construye lo que Adriana Urrutia y Carolina Trivelli proponen llamar capital de resiliencia. Veamos ahora algunos datos claves que me parecen a mí sumamente importantes para comprender este escenario en el que se mueven los jóvenes rurales entre lo urbano y lo rural. El trabajo de Carolina Trivelli y Carlos Urrutia, que parte de la mirada del censo 2017, muestra cómo existen brechas importantes que se mantienen. Y hay dos aspectos en los que estas generaciones, o sea, si bien hay hay aspectos en los que estos jóvenes, estas generaciones tienen un mejor punto de partida, como el acceso a la educación, sobre todo secundaria, o mayor conectividad, ¿no es cierto?, o uso de Internet a través de los celulares, etcétera. Hay aspectos que todavía los retienen o que marcan su situación como una situación de desventaja.
El análisis censal muestra claramente que, por ejemplo, una de las variables determinantes es el acceso a servicios básicos en el hogar, agua, desagüe, salubridad, es decir, el rol del Estado. Otro tema clave que muestra el segundo trabajo de estos mismos autores es el del empleo y las pocas oportunidades laborales para los jóvenes rurales. También desde un análisis basado en datos censales, los autores hacen un ejercicio bien interesante de ponernos distintos escenarios en una gradiente de ruralidad, en la que además se puede ver cómo lo rural no es que esté desapareciendo, sino que se convierte, ¿no? Tiene una dinámica distinta que se extiende en distintos territorios más o menos urbanos, ¿no? Y las condiciones del empleo para los jóvenes se muestran claramente como diferentes en estos distintos territorios con distintos grados de ruralidad. Entonces, por ejemplo, este trabajo nos muestra el marcado predominio del trabajo familiar no remunerado en los ámbitos rurales, ¿no? Ahora, hay también algunos cambios importantes a considerar. Por ejemplo, actualmente el 82% de los jóvenes rurales que trabajan en el sector agropecuario lo hace como peones agrícolas. ¿Por qué? Porque todavía no han heredado tierras o porque las tierras que van a heredar van a ser muy pequeñitas. Entonces tenemos un escenario en el que sin cantidad de tierra suficiente, sin asistencia técnica, sin acceso a crédito, sin infraestructura adecuada, el panorama puede ser pues desalentador. Entonces, ante esta situación, muchos buscan una salida hacia otros territorios, ¿no? Y además salidas diversificadas. Ahora, estas brechas que nos muestran Carolina y Carlos Urrutia se hacen todavía más fuertes en el caso de las mujeres jóvenes rurales, ¿no es cierto?, que ocupan gran parte de su tiempo en el empleo no remunerado. Entonces, esta es, digamos, una de las características del perfil laboral más importante de los jóvenes rurales, ¿no? Desde otro enfoque, Adriano Urrutia y Carolina Trivelli, en este trabajo sobre las geografías de la resiliencia, nos muestran cómo estas cifras que ya hemos leído en los dos capítulos anteriores se expresan en la realidad. Entonces es interesante este diálogo entre los trabajos más abarcadores y cuantitativos y los trabajos que nos muestran trayectorias a partir de las narrativas de los propios jóvenes, ¿no? Adriana y Carolina analizan en este trabajo trayectorias de vida de los y las jóvenes rurales para comprender cómo éstas se van configurando desde una experiencia que se plasma en un territorio particular. Y a partir de estas trayectorias exploran este término de capital de resiliencia que se produce en el marco de estas experiencias de vida vinculadas a la movilidad en el territorio, pero también a contextos de pobreza y exclusión. Entonces, lo que se puede ver es una tensión entre estructura y agencia en estas trayectorias de los jóvenes que buscan, ¿no?, hacer emerger un camino que pone en práctica todos estos recursos, entre los cuales el capital territorial y el capital de resiliencia tienen un rol fundamental. Uno de los hallazgos importantes de este trabajo, creo, es que las trayectorias de los jóvenes rurales, que están marcadas por la migración y las condiciones de la familia, como ya he señalado, no son lineales, sino que hay un movimiento de retorno. Y este movimiento de retorno es muy importante para pensar también en términos de formulación de políticas públicas. Entonces, no estamos hablando de una salida, de un éxodo, como pudieron haber sido migraciones en el pasado. Estas migraciones son distintas, ¿no es cierto? Y siempre hay un anclaje, un vínculo más fluido con el territorio de origen, ¿no? Ahora, las autoras, aquí un poco más críticas, creo que en otros capítulos, también llaman la atención sobre el rol del Estado como un factor clave en la configuración de estas aspiraciones. Queda claro que, por ejemplo, el tema del acceso a servicios configura en las futuras trayectorias, lo cual coincide con el análisis más cuantitativo de Carlos Urrutia. Así, estas trayectorias muestran que ante la deficiencia del Estado, los jóvenes y sus familias buscan nuevas rutas para alcanzar aspiraciones, utilizando los capitales acumulados, entre los cuales las migraciones son un recurso clave. Y el Estado en realidad aparece esporádicamente, o sea, está incluso ausente en varias de las narrativas, o aparece como una experiencia, pero no como algo, digamos, que está presente, ¿no?, en la configuración de estas trayectorias de vida, salvo en casos excepcionales, como jóvenes, por ejemplo, que tienen acceso a programas como Beca 18, etcétera, pero que son excepciones, ¿no? Finalmente, estas trayectorias de vida rururbanas, que son móviles y no lineales, se ponen de manifiesto o ponen de manifiesto una capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Este vaivén rururbano del que nos hablan Carolina y Adriana,
que no estaría siendo recogido y comprendido por el Estado. Y allí entonces entra a tallar el tema del cuarto trabajo, que justamente nos habla de la necesidad de crear espacios ad hoc para que los jóvenes rurales puedan tener una participación en el diseño de políticas que los involucran. Este capítulo de Jorge Morel y Carolina Trivelli sobre inclusión y participación de los jóvenes rurales nos ofrece una mirada exhaustiva de los mecanismos de participación para los jóvenes y los jóvenes rurales en el mundo, en realidad en varios países del mundo, y dan cuenta de cómo estos mecanismos han sido pensados fundamentalmente bajo una lógica urbana o para jóvenes urbanos. Los autores distinguen cuatro dimensiones de la participación: la información, la consulta, la colaboración y el empoderamiento, y exploran los mecanismos existentes y sus limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, llaman la atención sobre el hecho de que se requiere ciertas condiciones mínimas y capitales de base que no siempre están presentes en los jóvenes rurales para poder tener una real participación en estos distintos espacios, como los consejos juveniles, los comités consultivos de la juventud, entre otros que se han creado como experiencias en diversos países del mundo, ¿no? Ahora, para el caso peruano, Morel y Crivelli hacen una revisión de los espacios y programas que involucran a los jóvenes en distintos niveles de participación y concluyen que hay en realidad un escaso tratamiento y comprensión de los problemas de los jóvenes rurales. Y esto se explica en parte, creo, porque no han asumido las implicancias de lo que los autores llaman una transformación estructural rural sobre la vida de los jóvenes y sus estrategias. Entonces, ahí hay una tarea pendiente, ¿no?, del Estado peruano, hay una llamada de atención que hacen los autores. Finalmente, y con esto ya termino, el texto de Raúl Asensio, Rutas de Inclusión Económica de los Jóvenes Rurales Latinoamericanos, nos muestra estas trayectorias de movilidad de jóvenes en cuatro países: México, Colombia, Ecuador y Perú, a partir de un análisis de las historias de vida de los jóvenes rurales. Entonces, el texto nos brinda una mirada bien profunda, ¿no?, de los caminos seguidos por los jóvenes rurales para cumplir sus expectativas de vida, y resalta temas centrales que coinciden con lo que señalan ya Trivelli y Adriana Urrutia. Por ejemplo, que tienen condiciones de partida diferentes que las generaciones previas, que tienen una alta movilidad y una no linealidad en sus estrategias de vida, que existe una gran diversidad de trayectorias y caminos, pero que hay elementos claves que se repiten y que nos permiten establecer ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, la importancia del capital familiar, así como algunas rutas que se basan ya sea en la búsqueda de la educación superior y la profesionalización, o en la innovación y el autoempleo. En todos los casos, Asensio encuentra una combinación de lo que él llama pragmatismo y versatilidad en los jóvenes, que les permite adecuarse a situaciones diversas e incluso situaciones muy difíciles en las que a veces tienen que abandonar temporalmente sus proyectos de vida o de estudio, virar completamente hacia otro rubro, incluso retornar a sus territorios para retornarlos más adelante. Por ejemplo, es algo que creo que viene ocurriendo con la pandemia y los jóvenes retornantes en el contexto actual. Finalmente, estas historias de vida muestran que a pesar de los cambios que han habido en los ámbitos rurales, estas siguen siendo historias difíciles, de carencia, de lucha, de limitaciones, y hay momentos en los que se deben abandonar los sueños, ¿no? Estas historias, que son narradas, ¿no?, y analizadas por Raúl, muestran también la importancia del territorio, que de una u otra manera va a moldear las trayectorias de los jóvenes rurales, por lo que Asensio sugiere que podríamos hablar también de trayectorias de vida territorializadas, ¿no? Termino solamente rescatando una idea que creo que está presente en todos los trabajos, y es que el darle mejores oportunidades a los jóvenes rurales pasa necesariamente por una mayor comprensión desde el Estado y de la sociedad en su conjunto de estas trayectorias móviles, diversas, pero que son trazadas y definidas por los territorios y la ruralidad, y pasa por comprender y recoger sus aspiraciones, pero enmarcándolas en una realidad que aún mantiene serias desigualdades, y que si bien estos jóvenes buscan la forma de sortear, son responsabilidad del Estado. Así que me parece que trabajos como este, que nos presentan hoy día Carolina y Rodrigo, son realmente fundamentales para poder opinar sobre la base de evidencia y tomando en cuenta las propias aspiraciones y voces de los jóvenes y las jóvenes rurales.
Así que los invito a todos y todas realmente a revisar el trabajo. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Hay dos aspectos clave del libro que creo que tú has resaltado. Uno primero es la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas que alimentan los diferentes estudios, incluidos en Caminantes. Me parece que esto nos ayuda a tener una imagen más global sobre las vivencias de los jóvenes rurales peruanos, tanto desde una mirada externa como desde la mirada de los propios actores, de los propios jóvenes rurales, a quienes se involucró a lo largo de todo el proceso de los grupos de desarrollo rural que se desarrollaron en el Perú y en los otros países que has mencionado. Y el segundo punto, que creo que es transversal a todo el libro, es la intención, la voluntad de generar ese diálogo entre la academia y la formulación de políticas públicas. Efectivamente, creo que todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo con esa transformación de los jóvenes rurales que ha ocurrido en las últimas décadas y la necesidad de plasmarla en nuevas estrategias de políticas públicas que aprovechen la oportunidad y al mismo tiempo les ayuden a cristalizar esos proyectos de vida. Vamos a tener a continuación las palabras de nuestro segundo comentarista, Osvaldo Molina, quien, como ya señalé en su momento, es economista de la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por Oxford y actualmente es director de redes. Osvaldo, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué tal? Hola a todos y todas que hoy nos acompañan. Lo primero que no quería dejar de hacer era agradecer por la invitación a Carolina y Rodrigo para presentar y comentar el libro, y agradecerles también por la oportunidad que me han dado de poder revisar, leer este libro que me ha gustado mucho. Yo hoy día quiero centrarme en algunos elementos del libro. Primero su título, luego la urgencia del proyecto, la aproximación para abordar el tema y su traducción en propuestas de políticas concretas. Y lo primero que quiero comentar es justamente la buena elección del libro, Caminantes. Y me parece una buena elección porque Caminantes denota movimiento, dinamismo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, se trata precisamente de revisar con detenimiento ese periodo de tránsito de la niñez a la adultez de las personas en el ámbito rural. El libro, en ese sentido, nos propone no solo un ejercicio de por sí necesario de lo que las estadísticas nos dicen de este colectivo, sino que nos invita a ir más allá y sumergirnos de manera profunda en la trayectoria vital de estos jóvenes, a través del análisis de sus oportunidades, ocupaciones, aspiraciones e identidades. Este colectivo que, aun cuando sufre persistentes brechas y desigualdades con respecto a sus pares urbanos, es consciente de las mayores oportunidades que tienen frente a sus padres, mayores niveles de educación y salud, conectividad y servicios públicos, y que por ello aspiran a mucho más, y que a pesar de que viven en una permanente migración urbana, rural, se identifican con su zona de origen y están comprometidos enormemente con sus familias y su comunidad. Así, el libro nos permite acompañar y ser testigos de este recorrido más íntimo de los jóvenes rurales. De alguna manera, todos los que leemos el libro estamos caminando con ellos en esta travesía que significa la juventud y que significa su condición de ruralidad. Pero adicionalmente, Caminantes nos habla también de un mundo en movimiento. Para muchos limeños, muy urbanos y miopes, como yo, el mundo rural es un universo quieto. Tenemos en el fondo, en nuestro imaginario, un mundo rural paralizado, detenido. Caminantes hace alusión entonces también al enorme movimiento que viene ocurriendo en ese mundo y protagonizado por estos jóvenes, llamados a ser los motores de estos cambios, de la transformación del ámbito rural, dinámico por todos los cambios en cuanto a condiciones y evoluciones de los distintos colectivos, tan dinámico que la distancia entre lo rural y lo urbano es difusa y conlleva aún más movimiento en sus interiores. Ahora, conversemos sobre la urgencia de este libro. Los jóvenes rurales, ese colectivo de más de 1,5 millones, han sido invisibilizados por completo, invisibilizados incluso por la academia, que poco los ha estudiado, invisibilizados claramente por el Estado, que no tiene políticas públicas especializadas para ellos, e invisibilizados por la sociedad en su conjunto. Este libro
llena ese enorme vacío de todos los estamentos de la sociedad. En ese sentido, este libro es un ejercicio de develamiento, una revelación de la realidad de este grupo humano heterogéneo y dinámico. Y como tal, este ejercicio es en el fondo un llamado que nos interpela y nos exige respuestas a todos los sectores de la sociedad que antes hemos permanecido en silencio. Existe además una urgencia mayor si entendemos que nos encontramos como país en un tránsito demográfico y a solo unos pocos años en que se termine el denominado bono demográfico, ese periodo en el que la población joven es mayoritaria y que constituye una posibilidad de crecimiento y desarrollo para el país. Lo que hagamos o dejemos de hacer como sociedad para responder a este llamado de urgencia marcará nuestras posibilidades como país en las siguientes décadas y determinará de manera específica las oportunidades de cambio del ámbito rural. Ahora bien, el reto es complejo. El libro se ha trazado un objetivo desafiante: buscar comprender tantas aristas de los jóvenes rurales, como les mencionaba, sus oportunidades, sus ocupaciones, aspiraciones, identidades, nada menos. Requiere, por tanto, este desafío de una mixtura de visiones y técnicas. El libro se entrega a ese desafío en 5 capítulos y una introducción muy bien logrados y complementarios. Así, el libro nos ofrece, por un lado, estadísticas y evidencia profunda, como ese primer capítulo en el que se disecciona con detalle quirúrgico el censo 2017, o nos entrega modelos econométricos sobre la probabilidad de tener un empleo no remunerado, como en el segundo capítulo, en que se discute sobre la migración como estrategia para mejorar sus posibilidades de empleo. Por cierto, el hecho de que la probabilidad de tener un empleo no remunerado que aumenta en 30 puntos porcentuales cuando el joven pasa del área urbana a la rural debería llamarnos profundamente la atención, como un extenso análisis cualitativo sobre las aspiraciones de los jóvenes, tal y como ocurre en el tercer capítulo, a través de un minucioso trabajo que nos permite sumergirnos en las voces de los mismos protagonistas. Para ello, la presencia de un grupo diverso de autores, economistas, politólogos, sociólogos, es esencial y enriquecedora de esta propuesta. Pero, ¿cómo traducir todo este conocimiento en propuestas de políticas concretas? El libro también nos plantea algunas avenidas que debe transitar el Estado para poder mejorar su interacción con los jóvenes rurales. En particular, nos plantea 6 propuestas, ¿no? Esta idea de la última milla en la provisión de servicios públicos de calidad, en particular con propuestas en el ámbito educativo y de salud sobre la pertinencia y la accesibilidad de los servicios que ofrecen. Pertinencia en el ámbito educativo significa qué les estamos enseñando que les sea inmediatamente útil. Accesibilidad, cómo logramos que los servicios de salud sean comprensibles para la mayoría de la población. Diseñar políticas de protección familiar, que libera a los jóvenes para tener su propia trayectoria vital de superación. Incorporar el territorio dentro de las políticas públicas. ¿De qué sirven políticas que no entienden sobre el continuo urbano-rural en el que están inscritos los jóvenes? Pensar más allá de una trayectoria lineal en la incorporación laboral de los jóvenes rurales. La necesidad de acercar aún más ciertos programas sociales, como Jacu Viñay, pero sobre todo incorporar instancias del gobierno, como el Ministerio de Agricultura, que hasta hoy permanecen en silencio, o crear espacios de diálogo del Estado que complementen otros que se han generado gracias a las iglesias y otras entidades. Y finalmente, incorporar la tecnología como medio para conectar a los jóvenes. El aporte en ese sentido del libro es enorme. No solo por un lado nos devela la realidad de este grupo poblacional que ha sido completamente invisibilizado, sino también que nos genera propuestas de política y nos abre a nuevas alternativas. Ahora bien, yo he sido seguí las instrucciones y cumplí revisé mucho que me cumpla los tiempos para poderme dar unos minutos al final sobre mi experiencia de lector. Y yo quiero contarles que a todos los que de alguna manera nos están escuchando o viendo en estos momentos, sobre lo grato que ha sido leer el libro. Para alguien como yo, que soy un economista y estoy un poco sumergido en las estadísticas y los paquetes econométricos, ¿no? Ser capaz de poder revisar las trayectorias de vida, las historias de Russell, Yuri, Shirley, Agripina, Estefanía, Leticia, ha sido realmente embriagador.
Yo, aquí desde mi casa en Surco, me sentía que de alguna manera podía aproximarme a sus vidas y entender lo que significaba para Agripina toda la experiencia de su madre que había sido embarazada tempranamente, o cómo llegaba Rommel todos los días a medianoche a su casa del colegio, o cómo Shirley contaba la manera como descubrió Beca 18 cuando fue a alquilar un vestido para su fiesta de promoción, o ese enorme sueño de Yuri por estudiar. Yo no quiero dejar de decirles esta maravilla que es poder acercarse a estas experiencias aún desde el lejano Surco o el lejano Jesús María o donde todos ustedes estén. Y por eso solo me queda felicitar a Raúl, María Ignacia, Rodrigo, Jorge, Carolina, Adriana y Carlos por tan logrado trabajo. También al Grupo de Diálogo Rural sobre Juventud, GDR, por el auspicio y a FIDA por el financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por tus comentarios. Voy a pasar la palabra ahora a los dos editores del libro, Rodrigo y Carolina, quienes han conducido el proyecto, todo el proceso de elaboración del libro y además han sido participantes del grupo de diálogo rural a lo largo de los 4 años que ha durado esta enriquecedora experiencia que hemos cobijado en el Instituto de Estudios Peruanos con el apoyo de FIDA y de RIMISP. Primero hablará Rodrigo y posteriormente le daremos la palabra a Carolina. Rodrigo, cuando quieras. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta presentación. Creo que podría ser un poco repetitivo comentar lo que ya se dijo sobre el libro y sobre su contenido. Entonces quiero en estos pocos minutos, primero que nada, agradecer a Mari y Osvaldo por haber aceptado participar y comentar esta publicación. Creo que han tocado las teclas correctas respecto de lo que buscábamos transmitir, y además en términos del ordenamiento de los capítulos, que fue una lección a propósito. Agradecer también a los autores de los capítulos del libro, así como a todos los jóvenes que fueron parte de los talleres, de los conversatorios del GR durante los últimos años. Agradecer también al IEP, que es mi segunda casa hace ya un poco más de 3 años, y a Carolina, por supuesto, por invitarme a colaborar con ella en este proyecto y en otros que esperemos pronto puedan ver la luz. Este libro, en una nota más personal, este libro es muy importante para mí, pues es, digamos, la primera publicación de este tipo en la que estoy directamente involucrado. Si bien yo no fui parte de los diálogos del GR, a partir de la edición del texto, de la revisión y la lectura de los capítulos, gracias a las conversaciones y coordinaciones con los autores, y por haber podido conversar hace algunas semanas con algunos de los jóvenes que participaron del GR, me siento, en cierto modo, involucrado en este gran proyecto del GR, ¿no? Entonces, eso también genera en mí mucho interés en continuar desde mi tribuna y con lo poquito que pueda aportar en esta agenda de investigación sobre jóvenes y ruralidad. Realmente no sé si lo lograré con éxito, pero al menos tengo esa intención hacia el futuro. Ahora, un par de puntos que me parecen importantes resaltar sobre el libro. En primer lugar, digamos, este resalte que se hace de lo personal y lo individual por sobre lo colectivo, ¿no? Creo que el libro, si bien no pierde de vista esas condiciones de partida, que de alguna manera son transversales a todos los jóvenes rurales, como que el énfasis del texto está puesto en la diversidad y la multiplicidad de experiencias, digamos, cómo internamente en este colectivo hay una serie de capitales, de recursos que los jóvenes pueden utilizar para enfrentar las adversidades. Otra vez, si bien las condiciones pueden ser transversales, el énfasis del texto está puesto más que nada justamente en este ímpetu muy personal que tienen los jóvenes y que les permite de alguna manera construir con relativo éxito o no esos trayectos personales durante todo su ciclo vital. Otra cosa que me parece importante del texto, que si bien no hay un marco teórico clásico, ¿no? Tipo de tesis, diría que si uno ve un poco más allá y en el subtexto, uno puede encontrar una vieja discusión en las ciencias sociales sobre cuáles son aquellos factores que terminan pesando más, ¿no? O son más definitorios a la hora de
entender las trayectorias y los desenlaces de los individuos en las sociedades contemporáneas. Por un lado están las variables estructurales, digamos, el peso de la estructura y de la larga duración, lo que podría de alguna manera determinar hacia dónde van los individuos. Por otro lado están las instituciones, ¿no?, que moldean y condicionan también el transcurso de los individuos, y también está, bueno, la capacidad de agencia propia de los sujetos, ¿no? Esto de los capitales, de los recursos que tienen ellos mismos para poder como abrir trocha y seguir avanzando. Entonces yo creo que en el libro lo que hay es una interacción de estas tres viejas tradiciones, lo estructural, lo institucional y lo vinculado a la capacidad de agencia personal, que si bien no está explícitamente señalada, creo que sí aparece en todos los capítulos del texto. Entonces, este libro en ese sentido es un caso extremadamente rico para entender cómo desde las ciencias sociales pueden interactuar en un colectivo concreto, en este caso los jóvenes rurales, estas viejas tradiciones de investigación, y que, bueno, por supuesto pueden permitir, a partir de este entendimiento, mejorar y proponer mejores políticas públicas para entender este colectivo. Quería, antes de terminar, mencionar una agenda pendiente, por así decirlo, que yo, junto a Carolina, durante la edición del texto pudimos ver. A ver, por razones que nada tienen que ver con la publicación del libro, me toca presentarlo hoy desde Urubamba, ¿no? Entonces, por eso yo estoy tan abrigado y probablemente ustedes nada que ver. Y acá he tenido los últimos días la oportunidad un poco de caminar, de conocer el estado de las localidades, de las comunidades, de hablar con la gente acá. Y yo sé que eso es cero representativo, que es absolutamente circunstancial, pero en estos pocos días que he tenido la oportunidad de estar acá, he podido también notar una serie de obstáculos presentes que no están contemplados directamente en el libro y que pueden truncar o desfavorecer la consecución de las aspiraciones de estos jóvenes, ¿no? Y ello tiene que ver a una serie de factores donde aparecen las costumbres locales, los aspectos socioculturales, temas vinculados a los roles de género, la ausencia de un Estado que es intermitente o directamente está desaparecido. En fin, hay una serie de factores y bueno, también inercias que son difíciles de romper, digamos, en resumen, ¿no? Entonces, creo que una futura agenda de investigación sobre jóvenes y sobre ruralidad debería poder contemplar la posibilidad de realizar trabajos de campo un poco más extensos, ¿no?, en las zonas en concreto, para poder así de alguna manera imbuirnos en estas dinámicas locales donde por supuesto están involucrados los jóvenes, ¿no? Es necesario, si bien esta no era la agenda inicial del GDR, pero ya que tenemos estas primeras rocas en términos de la investigación, Caminantes y otros textos, podríamos empezar a pensar la posibilidad de que cuando este nefasto virus nos abandone, salir al campo y hacer trabajos mucho más micro, mucho más específicos para encontrar otros obstáculos que podrían estar operando en estas trayectorias personales de los jóvenes, ¿no? Dos temas antes de terminar que me parecen importantes, que si bien se mencionan en el libro, no están directamente abordados en él, y que tienen mucha importancia a la hora de explicar, digamos, las dinámicas de los jóvenes rurales. Por un lado, la política, ¿no? Creo que esto es importante, por un lado, porque retoma una vieja y no tan vieja tradición en las investigaciones sobre las sociedades rurales que el IEP ha impulsado durante toda su historia. Y bueno, además ahí se pueden formular preguntas de tipo, digamos, si es que los jóvenes, cómo ven los jóvenes las instituciones, cómo ven el sistema político, qué piensan de él, cuáles son sus aspiraciones políticas, si es que en algún momento de sus vidas les gustaría poder acceder a algún tipo de cargo de representación formal para poder así contribuir desde el Estado, desde los gobiernos locales, en sus comunidades. En fin, creo que eso podría complementarse a la propuesta de Caminantes en un futuro. Y una segunda cuestión que también aparece, pero no tanto, tiene que ver con, digamos, el rol de la minería y de las actividades extractivas para los jóvenes rurales, ¿no? Sabemos que la otra gran actividad rural no agrícola es la minería. Entonces, la idea sería poder ver cómo es que interactúan los jóvenes frente a la bonanza minera que hubo y que ya desaceleró,
¿no? Si esos ingresos que ellos recibieron o reciben los transfieren hacia la consecución de sus propias aspiraciones. En fin, hay una serie de temas ahí que podrían continuarse y avanzarse, espero, en los próximos meses y años. Creo que ya estoy volando de tiempo, entonces antes de cerrar, quería agradecerles una vez más por acompañarnos, y quiero mandar un saludo muy especial a la familia y a los amigos que siempre están haciendo barra por mí. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, como ustedes han visto, ese entorno que le rodea a Rodrigo no es un fondo virtual, sino que tiene la suerte de estar en Urubamba. Esta es una de las magias de la tecnología y de estas nuevas modalidades de presentación de libros en las cuales nos hemos tenido todos que acostumbrar en este año por las circunstancias que todos ustedes saben. Gracias a la tecnología estamos pudiendo hacer esta presentación con comentaristas que se encuentran en diferentes lugares de la costa y de la sierra del Perú, lo cual creo que nos va a ayudar a mantener este diálogo, pero además es también otra variable, como bien señala el libro, esta inclusión masiva de la tecnología que está ayudando a transformar y abrir nuevas oportunidades y retos para los jóvenes rurales. Carolina, adelante cuando quieras con tus palabras. Gracias, Raúl. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana en esta presentación. Caminantes es como el producto final de un esfuerzo de más de 3 años de involucrarnos y relacionarnos con el tema de la juventud rural. Yo tengo mi corazón ruralista cada día más grande en realidad, y creo que, como bien señalaba Mari, este libro ha sido una oportunidad no solamente de explorar la vida y las trayectorias y las oportunidades de estos jóvenes rurales, sino de volver a mirar el mundo rural, ¿no? Y este mundo rural que, como decía Osvaldo, cambia, está vivo, ¿no? Mucho más de lo que muchos de los que estamos afuera del mundo rural queremos ver y aceptar. Y creo que en la medida en que no partamos de este mundo rural dinámico, con montones de problemas y limitaciones, pero con mucha efervescencia, difícilmente podremos avanzar. Quiero tomarme estos minutos primero para agradecer a quienes nos han ayudado a que este libro exista. Y esto parte, por supuesto, por agradecer a RIMISP, que nos invitó a participar de una iniciativa regional que ellos tienen estableciendo esta idea de formar grupos de diálogo rural para hablar de un tema en específico. Yo al principio fue muy reacia cuando Ignacia Fernández me planteó hacerlo sobre jóvenes rurales, y yo le decía, mejor hagamos un grupo de diálogo sobre lo rural en general y aterrizaremos en los jóvenes. Pero luego me di cuenta que eso era un error, que en realidad el mundo de la juventud rural era más bien una muy buena puerta de entrada para hablar de lo rural, de su dinamismo y de su transformación. Así que realmente muy agradecida con la oportunidad de que el IEP y yo como coordinadora pudiéramos organizar este grupo de diálogo rural. Gracias, por supuesto, al FIDA, que nos dio el soporte financiero, que nos permitió durante 3 años no solamente hacer un buen número de estudios, hablar con muchos jóvenes, revisar estadísticas, sino también que nos permitió intercambiar con grupos de diálogo de otros países, ¿no? Y ver dónde habían similitudes y diferencias sobre la situación de nuestros jóvenes rurales. Pero sobre todo agradecer a quienes nos acompañaron en el grupo de diálogo rural, un espacio donde a veces nos juntábamos como un núcleo duro todos los meses, pero también donde habían muchos colegas que venían cada 2, cada 3 meses a las reuniones, y donde nos dimos cuenta que en el diálogo sobre jóvenes rurales había una oportunidad de encontrar estas miradas distintas sobre la realidad de este grupo en particular, pero también sobre los desafíos de la ruralidad. Finalmente, agradecer a todos los autores, a todos mis coautores. Casi todos los artículos tienen que ver con alguna colaboración entre alguien como yo, que soy economista, que me gustan los datos, pero que también he aprendido con los años el enorme valor de escuchar mejor, ¿no? Y creo que todos como científicos sociales tenemos que escuchar mejor los números,
leer mejor los números, pero sobre todo escuchar mejor a las personas, ¿no? Y creo que el libro tiene ese doble juego de hablar con las instituciones, hablar con los datos y sobre todo escuchar y conversar con los jóvenes. Ahí es donde está la riqueza, esta mezcla que mencionaban de disciplinas, de métodos, de aproximaciones que terminan construyendo una narrativa que es Caminantes, ¿no? Y ahí quiero agradecer en particular el trabajo con Rodrigo para lograr que en la introducción se note esa unidad, ¿no? Los capítulos cada uno en sí mismos pueden ser leídos por sí solos, pero creo que el conjunto expresado en la introducción que trabajamos con Rodrigo marca esta narrativa sobre los jóvenes sin dejar de reconocer sus dificultades y sus limitaciones, pero sobre todo señalando su vitalidad. Estos jóvenes tienen un plan, ¿no? Que pueden postergar, que pueden posponer, pero tienen planes, tienen idea, tienen un impulso vital que creo que todos como peruanos debemos apoyar. Entonces, primero, ese agradecimiento y por supuesto a Osvaldo y a Mari por su generosa lectura del texto. Segundo lugar, quiero resaltar las dos cosas que tanto Mari como Osvaldo han señalado del libro y que es un alivio para quien plantea un libro que sea justo lo primero que dicen los comentaristas, y son dos ideas, ¿no? La idea de movimiento y la idea de territorio, ¿no? No hay un joven rural en el Perú. No hay un tipo de joven rural, no hay una historia de un joven rural. Lo que hay son múltiples jóvenes rurales que se están moviendo todo el tiempo, que van y que vienen, que toman decisiones todos los días, las mejores que pueden, ¿no? Y creo que ahí es donde está la riqueza de mostrar esta efervescencia de movimientos, esta forma de procesar las limitaciones, de enfrentar los desafíos que estos jóvenes cuyas voces están en el libro nos han mostrado. Entonces, movimiento y territorio creo que son los dos conceptos que están detrás de Caminantes. Lo tercero es, que quiero mencionar es que también tanto Mari como Osvaldo lo han mencionado, y es esta idea de visibilizar la situación de los jóvenes rurales como un objetivo del texto, del grupo de diálogo. Y creo que más que solo visibilizarlos es conocerlos, ¿no? Mi sensación es que eran una serie de desconocidos, que hoy día tenemos algunos elementos para comenzar a conocerlos, para plantear nuevas preguntas sobre este grupo, que por cierto es invisibilizado, ¿no? Hoy día que estamos viendo mayores discusiones sobre los jóvenes, la generación del Bicentenario, bueno, estos jóvenes rurales no aparecen, no existen para esa discusión, incluso cuando se está hablando de jóvenes, ¿no? Sin embargo, estos jóvenes, ¿no?, son demasiado desconocidos para las instituciones, para los hacedores de política, para los que están hablando de jóvenes hoy día, y creo que ahí hay un aporte de este libro que ojalá realmente abra mayores espacios de discusión. Paréntesis acá, aprovecho de hacer un public cherry, el CEPIA, que será en alianza con la Universidad de Puerto Maldonado, este año tiene uno de sus temas, trayectorias de mujeres y jóvenes, y eso nos parece que es como una segunda ola de oportunidades de conocer a los jóvenes y de poner el tema de las trayectorias de jóvenes rurales en el debate de los agraristas, pero de todos nosotros también. Cuarto punto que quiero hacer, y lo han mencionado también algunos, es esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos que el Estado haga políticas que sean relevantes para estos jóvenes? ¿Cuáles son esas políticas, no? Y si bien hay algunas políticas que van a beneficiar a toda la población rural, digamos, mejores servicios públicos, más infraestructura, hay algunas que sí específicamente son para los jóvenes rurales, ¿no? Como bien decía Osvaldo, la transición entre la adolescencia y la vida adulta es donde están estos jóvenes y donde realmente algunas acciones que pueden hacerse desde el sector público e incluso del sector privado pueden ser definitorias en el marco de oportunidades que enfrentarán estos jóvenes rurales, ¿no? Ustedes han mencionado el tema de la importancia de la educación o de programas como Beca 18, por ejemplo,
están bastante bien reflejados en el libro, pero también de otros programas públicos que usualmente no les prestamos mucha atención. Para mí, por ejemplo, fue muy revelador, por lo menos en 2 de los jóvenes rurales con los que hablamos largas horas, es, por ejemplo, el rol del servicio militar, ¿no? Esa institución que realmente para muchos constituye una ruta, ¿no?, de movilidad para ir, para capacitarse, pero también para regresar con otro estatus, con otra experiencia al mundo rural. Es una institución compleja, difícil, ¿no? A mí me cuesta un poco mencionarlo, pero reconozco que en el marco, en el imaginario de los jóvenes rurales es relevante. El rol de los maestros, ¿no? El rol de los maestros como asesores, como proveedores de expansión de aspiraciones, ¿no? Es una cosa que mencionan mucho los jóvenes rurales, ¿no? El maestro como un ancla, como un externo, pero también ahora los nuevos maestros, ¿no? La tecnología, los tutoriales, ¿no? La música, ¿no? Las nuevas formas culturales que permiten también a los jóvenes alterar y complementar, expandir sus trayectorias y sus horizontes. Mucho espacio para esto que con Adriana Urrutia decíamos, rejuvenecer el Estado, ¿no? Pero claramente se trata de rejuvenecer al Estado con esta mirada, pero también de exigirle al Estado esta aproximación a lo rural distinta, ¿no? Este no es un Estado en general, es un Estado que necesitamos, existe este presente rejuvenecido para el mundo rural. Termino con una mención final a la importancia del diálogo. Lo que aprendimos, lo que tratamos de poner en práctica en estos 3 años trabajando el tema de jóvenes rurales, es que realmente las mejores narrativas, las mejores problematizaciones, las mejores propuestas de política surgen de diálogos complejos, diálogos en los que nos escuchamos entre distintos, de distintas disciplinas, de distintas trayectorias, con distintos conocimientos, donde escuchamos y discutimos con los protagonistas, pero donde también nos permitimos explorar nuevos saberes entre quienes dialogan. Creo que si tuviésemos más espacios de diálogo, no solamente nuestras propuestas serían más ricas, sino nuestras posibilidades de que otros también, que haya esta polinización cruzada de ideas, se dé, puede ser sumamente importante. En esa medida, ojalá una de las cosas que veamos con este creciente interés en la juventud son más espacios de diálogo para los jóvenes. Creo que hay pocos espacios en los cuales los jóvenes pueden hablar con aquellos que ya no somos jóvenes, ¿no? Y eso, mientras más institucionalizado, mientras más normalizado esté, mayores oportunidades nos dará de que aquellas acciones que generalmente los que ya no somos jóvenes proponemos que se hagan a favor de los jóvenes, tengan un mejor empate con lo que los jóvenes necesitan, con lo que los jóvenes quieren. Este diálogo me parece que es uno de los instrumentos que en el Perú usamos demasiado poco y que, como muestra Caminantes, pueden dar productos interesantes que hacen que un Osvaldo Molina de Surco pueda hablar de la historia de Agripina, ¿no? Que gente con experiencia como Mari en mirar este movimiento rural pueda ponerlo al servicio de el entendimiento de las trayectorias de los jóvenes y puede abrirles los ojos a un joven investigador como Rodrigo sobre cómo ve un paso por Urubamba, distinto seguramente a lo que hubiera visto hace un par de años. Con eso, nuevamente, muchas gracias al IEP, como siempre, por la publicación, al área editorial del IEP, a Odín, a todos los colegas que han hecho que el libro salga tan bonito, y a Raúl por ayudarnos con el título, como siempre. Gracias, Carolina. Gracias también a María Luisa, a Osvaldo y a Rodrigo por estar presentes acá. Gracias a todos ustedes. Creo que efectivamente, como tú has señalado, una de las grandes riquezas del libro es que recoge todo ese proceso complejo de diálogo a lo largo de 4 años en ese espacio tan rico y tan heterogéneo que eran los grupos de diálogo rural. Yo tuve la oportunidad de participar en muchas de las reuniones y efectivamente, como han señalado quienes han estado presentes durante esta presentación del libro,
a través de ese intercambio interdisciplinario, intergeneracional y de personas provenientes de diferentes entornos geográficos, de diferentes trayectorias personales, lo que nos ha permitido construir este libro a partir del diálogo. Caminantes se encuentra ya disponible en la página web del Instituto de Estudios Peruanos, del Fondo Editorial, que sigue funcionando con normalidad estos días. Lo pueden encontrar ustedes tanto en versión tradicional en papel como en versión en libro electrónico. En tanto dure la cuarentena en Lima, tenemos además entregas gratuitas a domicilio para compras mayores a 80 soles, no solo de este libro, sino también de los demás libros del Instituto de Estudios Peruanos. Quiero agradecer entonces a los dos coordinadores del libro, Rodrigo Gil y Carolina Trivelli, y Osvaldo Molina y María Luisa Burneo por sus comentarios en el día de hoy. Les agradezco también a todos ustedes por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias y hasta la siguiente presentación.